preguntar. Ahí está el nombre de mi compañera y el mío. Vamos a seguir y nuestra introducción es el arte de preguntar transformando conversaciones. Podemos decir que en un mundo saturado de respuestas rápidas, el arte de preguntar se ha convertido o convertido en una habilidad esencial. Va más allá de la curiosidad, implicando claridad, intención y propósito para descubrir información relevante. Y de eso relevante, pues resolver problemas y tomar decisiones acertadas. Si bien es cierto, hoy en día tenemos muchas nuevas tecnologías o se crean nuevos métodos, como lo que usted estaba diciendo en la clase pasada presencial, la clase del cual usted nos hacían ciertas dinámicas de nosotros hacer ideas con lo que teníamos, con los recursos que tenemos o que nos dan. Entonces, a través de esos nuevos procesos, nosotros vamos transformando y a la vez vamos preguntando porque quizás sea algo nuevo o lo que yo he implementado, he usado durante toda una vida, quizás en otra parte no lo hagan así, pero el resultado es el mismo. Entonces, la intención con el arte de preguntar es tener el propósito de descubrir información relevante, decir algo que no conocemos o abonar a algo que ya lo conocemos, pero queremos resolver el problema. Que usted decía que una carrera como la nuestra, el fin es resolver problemas y tener un carácter de toma de decisiones acertadas. No es como dice en la presentación o nuestra investigación tener respuestas rápidas, sino más bien es dar algo acertado. Por ahí tenemos un objetivo claves que es desarrollar la habilidad, comprender influencia y aplicar técnicas. El desarrollar habilidades es formular preguntas efectivas y estratégicas que promueven el pensamiento crítico y la comunicación a una comunicación clara. El comprender influencia es entender cómo las preguntas impactan el análisis, la reflexión y la solución de problemas. Y el aplicar técnicas es usar interrogación efectiva en comunicación interpersonal, reuniones que mejoran, que buscan una mejora continua. Si bien es cierto, este tema es preguntar, debe ser también para buscar una mejora continua, que nosotros sabemos que en el mundo industrial, en todo lo que abarca la ingeniería industrial, uno de los énfasis de la carrera es buscar siempre la mejora continua, es siempre buscar algo que nos lleve hacia mejores métodos, a mejores resultados. La importancia de preguntar, o sea, ¿por qué preguntamos? Es algo que es un acto profundo que escucha, empatía e influencia. Las preguntas, si bien son bien formuladas, abren diálogos genuinos y fomentan el pensamiento. Es decir, no solo es el hecho de preguntar, sino formular bien esa pregunta, porque una pregunta mal formulada nos puede llevar a una mala respuesta. No nos va a llevar a lo que nosotros queremos saber o a lo que queremos resolver. Entonces, fomentan el pensamiento, un pensamiento crítico y genera confianza. Es decir, cuando nosotros preguntamos, nos dan una respuesta, pero esa respuesta nos debe de llevar a un análisis, no simplemente nos responden sí o nos responden no y nosotros vamos a proceder a la decisión, sino tras un sí debe de haber una justificación y tras un no también debe de haber una justificación. Como señala Warren Berguen, hacer la pregunta correcta puede ser más valioso que tener la respuesta correcta, porque la respuesta siempre va a estar ahí, pero para buscar esa respuesta hay que hacer una buena pregunta. Yo aquí termino mi participación, que es una pregunta asertiva. Las preguntas asertivas son claras, directas y respetuosas, sin invadir ni manipular. Es decir, hay algunas preguntas cuando hemos visto que hay ponentes, siempre sale una persona que hace una pregunta capciosa, es decir, esa pregunta para hacerlo ver mal. Nuestra pregunta asertiva no debe de ser así, sino debe de tener unas relaciones saludables y evitar malentendidos y fomentar la colaboración clara y específica.
enfocada en hechos, busca comprender y tono respetuoso. Así que dejo a mi compañera, adelante. Muy buenas tardes, ingeniero y compañeros. Nelson, ¿podés seguir pasándome las diapositivas? Sí, claro. Ok. El arte de preguntar, cuando salieron los temas, yo elegí este tema porque en mi caso me cuesta bastante el expresarme y muchas veces tengo muchas interrogantes, pero no sé cómo expresarme. En mi caso personal, ¿verdad? Pueda que los demás sean más diestros, más asertivos en expresarse y realizar las preguntas que competen a las interrogantes que tienen, ¿verdad? Y cuando nos disponemos a formular una pregunta, pensamos que solamente a nosotros nos cuesta el formular la pregunta, pero cuando vamos a profundizando en el tema, vemos que hay diferentes tipos de preguntas, es decir, mi compañero hablaba de las preguntas asertivas. Las preguntas asertivas en el entorno laboral. Nosotros nos enfocamos en el arte de preguntar a nivel profesional y laboral. Es decir, las preguntas en el entorno laboral, nos menciona acá, puede ser una situación de un nuevo proyecto. Por ejemplo, si nuestro jefe asigna un proyecto sin consultar su carga de trabajo actual, y es justo lo que hablábamos la clase anterior, ¿verdad? Podríamos revisar juntos las prioridades actuales para asegurarme de cumplir con toda la forma efectiva. Es una manera de preguntar, ¿verdad? También si es una situación de alguna reunión tensa, ¿verdad? Una idea no fue bien recibida y el ambiente se puso tenso, ¿verdad? ¿Qué podríamos ajustar en esta respuesta para que se alinee, mejorar con los objetivos del equipo? Son diferentes tipos de preguntas asertivas que podríamos realizar. Estas preguntas invitan al diálogo y la colaboración, transformando interacciones difíciles en oportunidades de confianza. No sé si el ingeniero me quiere decir algo. No. No, démosle. Ok. También tenemos la siguiente diapositiva, Nelson. Cultivando el arte de preguntar. Escucha activa, es decir, que para nosotros poder formular las preguntas, debemos de escuchar el problema o la situación. También podemos realizar preguntas abiertas, es decir, que invitamos a unas respuestas profundas y reflexivas, no solo un sí o un no. Evitar juicios, es decir, preguntar desde la curiosidad genuina, no desde la crítica. Es decir, muchas veces nosotros cuestionamos algo hablando en el ámbito laboral, cuestionamos muchos procesos o situaciones que se han ejecutado y muchas veces no llegamos a una solución porque las preguntas que nos realizan o que realizamos en cierta forma son en forma de juicio, ¿verdad? Y hasta eso debemos aprender cómo formular ese tipo de preguntas. El tono y el lenguaje corporal en que nos expresamos. Muchas veces cuando interrogamos a alguien,
en el tono que lo hacemos o el lenguaje corporal que usamos, muchas veces la pregunta se vuelve cuestionamiento o culpando a alguien si ha pasado algún error o hemos tenido alguna consecuencia por algo que pasó. Entonces, todas esas maneras de realizar esas preguntas es aprendido también. El tono de la voz de nosotros puede representar que la otra persona puede interpretar mal la pregunta que estoy realizando. En la siguiente vemos el beneficio de dominar el arte de preguntar. Y como nos decía el ingeniero y también en la investigación que leíamos, lo difícil no es responder algo, lo difícil es formular mi pregunta o de cierta situación en la que pueda estar. Mejor, todos esos beneficios nos llevan a beneficios, ¿verdad? Como mejor toma de decisiones, dice que se obtiene información rica y perspectivas diversas, mejor empatía, es decir, fortalece las relaciones y genera conexiones significativas, desarrollo de pensamiento crítico, estimula el análisis y la reflexión. Y también vemos que el liderazgo efectivo, ese es uno de los beneficios que podemos obtener si nosotros aprendemos a formular una excelente pregunta. Y como lo decía mi compañero, en nuestra profesión como ingenieros industriales, bueno, nosotros como ingenieros, desde la palabra ingeniero, ¿verdad? La palabra ingenio. Tenemos que tener esa habilidad para resolver diferentes tipos de problemas, y para resolver diferentes tipos de problemas también tenemos que aprender a ser líderes en cualquier compañía, o puede ser en nuestro negocio propio también si queremos emprender, también en nuestro lugar de estudio. Entonces, aquí donde toca el punto del liderazgo. ¿Ya no se escuchó? Uy, se me apagó el micrófono. Hoy sí se te oye. Ok. Dale. Vaya, ok. El poder de una buena pregunta. Las preguntas son llaves que abren puertas a la comprensión mutua. Una buena pregunta muestra interés auténtico, fomenta la introspección, rompe barreras y enriquece el diálogo. No me pudieron escuchar, pero anteriormente mencionaba que uno de los beneficios del arte de preguntar es también el liderazgo efectivo, y mencionaba que nosotros como ingenieros industriales, es decir, la palabra lo dice, ingenieros, viene de ingenio, ¿verdad? Nosotros tenemos día a día que resolver problemas, que resolver situaciones, que buscar la mejora continua. Y todo eso lo vamos a lograr con nuestro equipo de trabajo, y para eso tenemos que aprender a ser líderes. Y acá menciona sobre el liderazgo efectivo, es decir, tenemos que saber cómo comunicarle a nuestro equipo de trabajo qué es lo que queremos. Y el arte de preguntar es uno de esos, ¿verdad? Preguntarnos cuál es mi objetivo, qué es lo que quiero lograr, y eso transmitirle a nuestro equipo de trabajo, ya sea en una compañía, en nuestro negocio propio, o actualmente que estamos en la universidad como equipo de estudio. También los tipos de preguntas y su uso.
como lo mencionábamos, diferentes tipos, ¿verdad? Hay preguntas abiertas que invitan a respuestas elaboradas y reflexivas, es decir, que damos una apertura, estamos preguntando, pero estamos dejando abierta la respuesta que los diferentes tipos de personas de nuestro equipo o de nuestro entorno puedan abonarnos a la mejora de nuestro proyecto o de lo que estemos realizando. Las preguntas cerradas son útiles para información específica. Ejemplo, asistencia de la reunión, ¿verdad? El día lunes. Es decir, estamos preguntando, pero estamos afirmando ya el día y la hora. Las preguntas de reflexión que son diseñadas para explotar emociones o motivaciones. Por ejemplo, aquí menciona qué crees que aprendiste en esta experiencia, ¿verdad? Estamos realizando una pregunta reflexiva. Las preguntas hipotéticas también, ¿verdad? Dice que son ideales para explotar ideas o posibilidades. Por ejemplo, ¿qué harías si tuvieras tiempo y recursos ilimitados? Entonces, son los diferentes tipos de preguntas y cómo podemos explotar el arte de preguntar. Y en conclusión, la pregunta, bueno, el preguntar es crecer, es decir, cada vez que nosotros tenemos una curiosidad de algo, queremos mejorar algo, creo que es importante el preguntar no solo a las personas competentes de cierto tema, sino que preguntar nosotros también como profesionales en libros, en medios que podemos investigar, estadísticas y todo lo demás, ¿verdad? Siempre hacernos la pregunta constante para la mejora continua creo que es importante porque en los procesos yo me proyecto en los procesos que tienen diferentes tipos de organizaciones, pero cuando llegamos ahí, el preguntarnos por qué se realiza así este proceso, ¿puedo mejorar este proceso? Y son diferentes tipos de preguntas que nos llevan el día a día a la mejora continua y al éxito, ¿verdad? Porque vamos mejorando cada día con innovar, ya sea un proceso, un área, un departamento. El arte de preguntar es una habilidad esencial para el aprendizaje, la toma de decisiones y la resolución de problemas. Formular preguntas claras y permitentes impulsa a la innovación, que es lo que les comentaba. Al principio era un poco así controversial. ¿Qué son los mapas mentales? Y tengo el gusto de estar acá en este grupo con Yulisa Beatriz Aguilar Pineda y un servidor Rigoberto Orantes. Y vamos a hablar un poquito de lo que son los mapas mentales. Y vamos a comenzar por este bonito tema que es el poder de los mapas mentales. Y esto pues más que todo solamente es una herramienta visual que va organizando las ideas y que puede ir simplificando aquella información que de repente a nosotros no la podemos en el momento quizás digerir toda de una sola vez. Entonces para este tipo de momentos, de situaciones, se utilizan los mapas mentales. Y son útiles para resumir tanto texto que de repente por ahí pueda parecernos aburrido y transformar todo eso aburrido en un aprendizaje, ¿verdad? En algo dinámico. Y también pues en la vida diaria nos ayudan a organizar mis metas personales o proyectos, que es por lo cual yo aprendí a utilizar este tipo de mapas mentales, de lo cual anteriormente me resistía a utilizar. Y ya voy a explicar por qué. Y esto pues visualizan de una forma clara sin necesidad de escribir páginas enteras, ¿verdad? Que de repente puede uno por ahí andar hasta agregando cosas que no debe, pero por tal de escribir tanto,
el papel aguanta con todo, ¿verdad? Como dicen, pero los mapas mentales nos enseñan de una forma clara a organizar toda la información que en un momento nos puedan estar dando o vamos a recibir. La innovación a través de la conexión de ideas. Los mapas mentales son cruciales para innovar, ya que permiten conectar con aquella idea que pues aparentemente está separada una idea de otra, o en el caso de una empresa puede usarlos para encontrar nuevas formas, ya sea de vender un producto, de innovar un producto, de crear un nuevo producto, de hacer una nueva cadena quizás de entregas, etcétera, etcétera, mezclando la creatividad y lo que es el análisis del mercado. Entonces, en esa parte de la innovación a través de conexiones de ideas es muy importante este tipo de flujos mentales, ¿verdad? De mapas mentales. Los orígenes, desde dónde se remonta, y esto nos vamos a los años 70, cuando Tony Buzan fue quien comenzó con esta técnica, o mejor dicho, la popularizó esta técnica. Él sostenía que nuestro cerebro funciona de una forma radial y no lineal. Entonces, él propuso dibujar una palabra central y en torno a eso se iban haciendo todas las demás ideas. Y es así como comenzó la parte de los mapas mentales. Y hay diferentes tipos de mapas mentales. Y aquí quizás quiero hacer una pequeña pausa en el cual yo al principio me resistía. Porque lo primero que a mí me enseñaron fue un mapa de flujo. Yo trabajé como unos 12, 13 años en lo que es una empresa industrial, ¿verdad? Entonces yo venía con los diagramas de flujo y flujogramas y todo eso, venía que ya no quería ver ni uno más. Entonces cuando me dijeron a mí que para mis metas personales, para emprender algo, para hacer algo para mí, también tenía que usar un mapa de flujo, como que se me cerró mi mente y dije, no quiero más de esto. Pero cuando me lo mostraron, había una diferencia en lo que es un mapa de flujo y lo que es un flujograma, ¿verdad? Entonces los mapas mentales no siguen una secuencia lineal como lo hace el flujograma. Entonces acá las ideas es las que se van ordenando según, hay más libertad para ordenarlo acá. Entonces eso me encantó porque yo podía decir esto o lo otro va primero o antes que o después de. Entonces comenzamos con los tipos de mapas mentales y este es el mapa de flujo que visualiza procesos, progresiones o instrucciones útiles en estudios científicos y trabajos teóricos. Y por ejemplo aquí vemos un ejemplo de una vacante y ahí está cómo se puede guiar una persona a través de un diagrama de flujo. Como les digo, aquí no hay una situación que va lineal como lo puede haber en un flujograma, sino que ahí usted puede ver las flechas que puede ir hacia abajo según lo que vaya respondiendo la persona en la contratación de esta persona. Es el diagrama de flujo de una persona que llega a recursos humanos y sigue estos pasos, llamémosle así. Tenemos también en lo que es el mapa de árbol, que clasifica y organiza la información. Esto es muy bueno para categorizar datos de tareas, de vocabulario. Por ejemplo, aquí ustedes ven una imagen donde hay algo en el centro y pues por ahí salen como pequeñas ramificaciones, en este caso ramas, digámoslo así, de un mapa de árbol en el cual nosotros podemos ir poniendo las ideas que están con una raíz, ¿verdad? Y todo va girando en torno de lo que es esa raíz, esa información que tenemos como raíz. Tenemos también el mapa de flujo múltiple, que determina causas y efectos. Podemos hacerlo como quizás el de espina de pescado, pero tiene sus ventajas, ¿verdad? Determina causas y efectos de eventos usado por investigadores en estudios predictivos. O sea, esto nos sirve para prevenir algo que se pueda en el momento, digamos, hay algo, una falla que se encuentra, entonces, ¿cómo podemos prevenir esto? O diferente es cuando ya se tiene una idea digamos, una faja en alguna de las empresas
tiene cierto tiempo y aunque parezca buena, pero lo predictivo nos lleva a que si ya cumplió el tiempo, entonces es de cambiarlo. Entonces así es la parte de lo que es este diagrama o mapa de flujo múltiple. Tenemos también los mapas circulares, que creo que con los niños y con la juventud se conectan más con este tipo de mapa circular, que muestra y define detalles de conceptos de unidad central. En esta parte, por ejemplo, aquí se pone, puede ser una pregunta, puede ser una idea en el centro, y luego a su alrededor se ponen respuestas de esa pregunta, se ponen ideas que pueden compartir con la meta que se tiene en el centro, y así sucesivamente podemos ir mejorando con esta parte, con este mapa circular. Son círculos concéntricos de ideas relacionadas. Todo tiene que llevar una relación. Ok, ahora si mi compañera Yulisa se podría, no sé cómo estará ahorita, pero aunque se me adelantó esto, aquí está. Ella va en el transporte ahorita, ingeniero, entonces está moviendo esto. Ahí está. ¿Puede hablar de ella? ¿O está todavía en el proceso? Hola, buenas noches, Yulisa, ¿qué tal? Bien, gracias a Dios, ya gracias a Dios ya llegué a la casa ya. Va, corriste, pues, ni modo. Sí, me tocó que correr. Va. Va, tranquila, va. Dale a tu ritmo, va. Tú despacito. Está bien, gracias. Bueno, ahorita les compartiré un poquito de lo del mapa mental versus mapa conceptual, que muchas veces tendemos a confundir esos dos mapas. Nos dice que el mapa conceptual es un mapa mucho más rígido, con cuadros, flechas y definiciones. Excelente para mostrar en jerarquías, pero menos creativo. Y su función principal es explicar. El mapa mental es más libre, fomenta la imaginación y es más útil para generar ideas nuevas. Su función principal es inspirar. Como nos dice, muchas veces nosotros tendemos a confundir estos mapas, pero no son lo mismo. El mapa mental para mí es mucho más fácil y mucho más creativo, digamos, para nuestro cerebro, para poder aprender los conceptos, ya que se puede incluir imágenes, se puede incluir colores, con lo que nosotros vamos a enlazar las imágenes o los conceptos que necesitamos aprender. Perdón. Bueno, como les mencionaba, de que podemos utilizar flechas de colores y esto hace que nuestro cerebro asocie más el hecho o la definición que nosotros necesitamos conectar a nuestro cerebro o aprender, ¿no? Podría pasar la diapositiva, Rigoberto, por favor. ¿Cómo crear un mapa mental efectivo? Para crear un mapa mental efectivo, debemos de seguir ciertos pasos. Hay que elegir un tema central. Para esto, se selecciona una idea relevante para mantener motivado y enfocado. Eso quiere decir, si yo me quiero aprender un concepto, digamos, de la universidad, ya sea de alguna materia en específico, yo debo de poner el tema y ramificarlo para poder asociar las ideas que yo tengo de ese concepto de esta manera. Mi cerebro va a captar mejor la idea y nos va a ser mucho más fácil de entenderlo y poder aplicarlo, digamos, ya en nuestro día a día. Para mí, o sea, se me facilita mejor no leer el documento, digamos, sino que empezar a asociar este tema con algo más, o sea, algo que a mi cerebro le llame la atención. Se debe de leer y de resumir. Claro, siempre obteniendo los puntos más importantes de la idea que nosotros necesitamos aprendernos o dar a entender, digamos, o a explicar. La organización jerárquica, colocar las ideas principales en un centro y las relaciones de las ramas, como les mencionamos, o sea, vamos a ramificar y esta ramificación van a tener definiciones que nos van a ayudar a mejorar el aprendizaje del concepto. El uso de imágenes y conexiones.
Representa ideas con símbolos, flechas y etiquetas para mejorar la memorización clara, como les mencionaba, ¿verdad? O sea, en el mapa conceptual sí se puede utilizar imágenes, pero no van como en el mapa mental, que en el mapa mental llevan un papel importante porque significan algo, digamos, o sea, si yo me quiero aprender algo, pero o sea, en una imagen, o sea, yo lo tengo que relacionar, o sea, esto quiere decir tal cosa, digamos, por ejemplo, en mi caso, digamos que yo trabajo en un laboratorio, si yo quiero aprender algo de una muestra que se realiza, yo lo que voy a hacer es poner la foto de la muestra y yo ya voy a empezar a estudiar la imagen y decir, ah, por eso fue que la coloqué. Entonces ya va a ser mucho más fácil de aprender y entender el por qué. Okay. Revisar y repasar. Asegurarse de que sea claro y conciso y se usa para repasar y memorizar el tema. Podría pasar la diapositiva. Gracias. Las reglas básicas, porque hay una regla básica para crear este mapa conceptual, es organizar y agrupar. Debemos de organizar, como les mencionaba, o sea, organizar qué temas es el que yo necesito aprender, los puntos importantes que me van a ayudar a memorizar esto. Y claro, viene la asociación e imaginación. Todos los aspectos deben ir asociados desde el centro, permitiendo que las ideas se reencuentren simultáneamente y la imaginación fluya en las relaciones memorísticas. O sea, como les mencionaba, ¿verdad? Nosotros creo que es mucho más fácil visualizar el concepto, digamos que así en pequeñas fracciones, y eso nuestro cerebro lo va a asimilar mucho más fácil. Las palabras claves y colores. Se usan palabras claves, ya sea frases, y estas las vamos a asociar con una línea de color, de cualquier color que nosotros nos guste, que nos parezca la atención, y también con símbolos o imágenes. El impacto del mapa, de los mapas mentales. Como les mencionaba, o sea, mejora la memoria. ¿Por qué? Porque nosotros, creo que es mucho más fácil para nosotros solo ir por fragmentos a estar aprendiendo un papel completo, digamos, o sea, podemos resumir mucho más, optimizar tiempo, aparte de optimizar ese tiempo, o sea, nosotros lo vamos a tener como impregnado en la mente porque, o sea, va a ser mucho más fácil visualizar pequeñas ramificaciones con palabras claves que yo las voy a asociar y al final voy a tener un concepto, no un concepto de la página, sino un concepto mío que yo lo he interpretado. La formación fomenta la concentración, perdón, y ayuda a enfocarse en lo más importante, ya sea esos temas pequeños, o sea, estas palabras claves que me van a ayudar a alinear alinear o formar mi párrafo. Resumir la información permite condensar datos extensos en una sola hoja. Como les mencionaba, o sea, nos permite optimizar, nos permite explotar nuestra imaginación para poder hacer de temas largos algo pequeño y creativo. Y como les mencionaba también, estimula la creatividad, fomenta el pensamiento innovador, porque yo necesito saber cómo los voy a colocar para yo poder asociarlos y poder, o sea, pues sí, entenderlo, ¿verdad? Porque es la parte importante, o sea, que yo logre entender qué es lo que he puesto y qué me quiere decir. Y en la conclusión, los mapas mentales son una herramienta que combina lo visual con lo escrito. Como les mencionaba y como mi compañera les mencionaba, los tipos de mapas mentales que existen, que podemos utilizar cualquiera, pero en esos casos también tiene sus funciones, porque para explicar algo de un negocio o en una empresa necesitamos ser formales también, haciendo más fácil el aprendizaje y la creatividad a nivel personal, ayudando a organizaciones a nivel académico, mejorando el estudio en el trabajo, fomenta la innovación, aunque parecen sencillos, su potencial es enorme. Por eso cada vez más personas lo están usando, pero para potencializar su uso debemos respetar las reglas que antes les mencionaba para la elaboración. Es una herramienta versátil que nos permite poder adaptarlo a distintas situaciones y temas. Tanto temas formales, como les mencionaba en el trabajo, lo podemos utilizar para ya sea resolver un problema, digamos en este caso, el que les mencionaba, el de causa y efecto. Ese se puede utilizar en el trabajo
digamos que nosotros tenemos un problema y necesitamos saber qué lo causó. Entonces, ahí podemos implementar este mapa. Y como temas de la vida cotidiana también, porque nos facilita, digamos, si nosotros queremos hacer una meta o nos tenemos planteado una meta, necesitamos saber qué pasos debo de realizar para poder llegar a lo final, a lo que yo espero. Eso sería todo. Ok, perfecto. Una preguntita. La tarea, el documento lo cargaron. Sí, ingeniero, yo lo cargué. Lo cargaron. Déjame Sí. ver porque estoy buscando. Tú fuiste. Aquí está. Espérate, aquí está. Lo tengo. Listo. Va, chivo. Solo esa es mi única duda. Por tema de tiempo, vamos a pasar ahorita también con Ana. El grupo de Ana vamos a iniciar. ¿Ok? Yo reviso el documento para darle las notas. ¿Cómo no? De acuerdo. Muchas gracias. Ingeniero. Vamos bien. Vaya, Ana, ¿qué tal? ¿Ya estamos listos por ahí para que comiencen a exponer? Hola, sí, buenas noches. Ahorita voy a compartir, solo necesito saber si Giovanni ya está conectado. Veamos. Hola, Giovanni. Noches, sí. Buenas noches. Inge, voy a compartir desde mi teléfono. El teléfono, dale, sí. No hay problema. Sí, porque tuve problemas con la computadora, no sé qué pasó. No hay problema, ahí los compañeros acaban de hacer lo mismo, así que no te preocupes, eso no quita puntos, pues, o sea. Ok, entonces sí, ¿me pueden confirmar si logran ver la presentación? Ahorita te avisamos, está cargando, ya se ve, ¿qué ver? Ahora dice ensayar con el asesor, dice ahí, preparar la presentación con ayuda. Pero... pues ya se ve. Ahí está. Va, chivo, démosle. Muy bien, gracias. Buenas noches y disculpen ahí por el inconveniente. Nuestro grupo es el número 6 y nos toca hablar acerca de la técnica de la lluvia de ideas. Los integrantes somos Elmer Giovanni Tobar Gutiérrez y mi persona Ana Noemí Monjaraz. Los objetivos son los siguientes. Es estimular la creatividad de forma grupal, generar un amplio número de ideas en torno a un problema o situación y promover la participación equitativa en los grupos de trabajo. Para conocer un poco del tema, tenemos que saber qué es una lluvia de ideas. Y yo les he seleccionado 3 conceptos que me parecen que son bastante interesantes y que es bueno tener como una variedad de ideas, valga la redundancia, referente a la técnica. Como primer concepto tenemos que es conocido también como brainstorming, que es en inglés que significa lluvia de ideas, y que es una técnica bastante flexible. Es rápida y accesible y aplicable a diversos contextos sin necesidad de grandes recursos. O sea que es una técnica que simplemente requiere de pensar, ¿verdad? Proponer y pues más allá pues ver la necesidad de utilizar recursos o no. Como segundo concepto tenemos que es una técnica de pensamiento creativo y colaborativo que se utiliza para generar una gran cantidad de ideas sobre un tema o un problema en específico. Es una herramienta poderosa para resolución de problemas, la innovación y la planificación tanto en el ámbito personal como profesional. O sea, siento yo que cuando ya entendemos la técnica y el concepto de lo que es la lluvia de ideas, no solo se aplica en el laboral, que por lo general que es donde más técnicos somos, pero automáticamente conociendo todo esto se aplica también a la vida cotidiana. Y como último concepto, tenemos lo que es la creencia de que las ideas de una persona pueden inspirar y construir sobre la de otras, creando una sinergia que a menudo lleva a soluciones más originales e innovadoras de las que una sola persona podría generar por sí misma. No sé si han escuchado el famoso dicho,
dos mentes piensan mejor que una. Entonces, la lluvia de ideas no es solo de forma individual, sino que también es mucho más efectiva cuando se hace de forma grupal, escuchando diferentes opiniones, valga la redundancia, ideas, ante un problema o una situación. Tenemos un pequeño diagrama de flujo. ¿Cómo más o menos podemos implementarlo? Sabemos que ya conocemos de una lluvia de ideas, pueden haber ideas principales y ideas secundarias ante la dificultad del problema. El problema puede tener pequeñas dificultades pequeñitas que lo hacen un poco más complicado, podríamos decirlo. Puede haber una dificultad 1, una dificultad 2, una dificultad 3 o incluso más. Entonces, ¿qué nos dice la idea principal? Dice que es generar la mayor cantidad de opciones posibles sin importar si parecen grandes o pequeñas. Eso quiere decir de que es importante escuchar la opinión de todos los que estén formando, digamos, la solución ante el problema, porque no importa si la idea es grande o pequeña, pero cuando ya está en conjunto, todas las ideas suman al final. Y como idea secundaria dice que son aquellas que se apoyan completamente o se derivan de una idea principal. A menudo son más pequeñas, más fáciles de implementar y se enfocan en detalles o aspectos específicos. Es como lo que les decía. En un grupo pueden haber ideas principales, ideas secundarias. Al final lo que nosotros queremos es tomar en cuenta toda esa consideración de ideas para poder darle solución a la dificultad del problema. Y tenemos también un pequeño análisis de ideas que yo considero que son bastante importantes. No importa si son sencillas, si son pequeñas, y dependiendo la situación, el proyecto o lo que se vaya a analizar, todo cuenta. Entonces, para mí, digamos, están como seccionadas las ideas sencillas, que son aquellas que son una propuesta que es fácil de entender, simple de explicar, y a menudo estas no requieren de muchos recursos para que puedan ser implementadas. Las ideas simples son valiosas porque a menudo son las primeras en implementarse y pueden generar resultados rápidos y a veces pueden ser que nos abren caminos a soluciones más grandes, ¿verdad? Tener como más opciones de poder identificar o de elegir el tipo de idea correspondiente. Una idea compleja es aquella que requiere una inversión significativa de tiempo, un poco de recurso y esfuerzo para ser implementada en una totalidad en la que se busca una solución a gran escala. Este tipo de ideas pueden ser más complejas según el grado de dificultad, por decirlo así, qué sé yo, de un proyecto o de algo que en el trabajo sea difícil de manejar. Este tipo de ideas complejas son las que requieren un poco más de tiempo y de esfuerzo. Las ideas creativas son aquellas que en una propuesta original e innovadora que se desvía de lo convencional o predecible. Puede introducir un nuevo método o producto en enfoque que no se había utilizado antes. Eso es más que todo, siento yo que en las empresas en las que se busca actualizar o modernizar un nuevo producto, una nueva marca, son ideas creativas que quizás van más allá de lo que normalmente estamos acostumbrados a ver y ya llevan un poquito más de complejidad y la creatividad en el contenido. Una idea ecológica, siento yo que esta se puede aplicar también en proyectos en donde el medio ambiente entra en rigor, digamos. Es una propuesta que se centra en ser amigable con el medio ambiente, sostenible y responsable. Su objetivo es reducir el impacto negativo de una acción, producto o servicio en el planeta.
Y como último tenemos la idea grupal, que es prácticamente una toma de decisiones de otro, la mejora, la agrega, le agrega un nuevo componente o la cambia con una idea diferente. El resultado es la solución más completa, robusta y a menudo más creativa que la idea original de cualquier otra persona. Es lo que les decía, en grupo pueden surgir, puede ser un problema bastante complejo, bastante grande, puede ser un proyecto, puede ser la invención de un nuevo producto, una nueva marca, la creación de una empresa, pero cuando todo es grupal, mi idea puede alimentar la idea de otro y la del otro la del otro. Es una cadena, como una cadena de ideas que al final llevan a concluir o a hacer mucho mejor la idea inicial que teníamos a un principio, valga la redundancia, que nos puede ayudar a mejorar, a tener un resultado mucho mejor de lo que esperábamos. Ahora continúa mi compañero Giovanni. Bien, buenas noches. Voy a seguir con la presentación. En ese caso yo les voy a hablar acerca de los principios y reglas de esta técnica. A manera de un flujo se los voy a ir explicando. Como primer apartado tenemos suspender el juicio. ¿Qué quiere decir con esto? Que no se critican las ideas durante la sesión. Esto reduce la ansiedad por evaluación y estimula la creatividad. Con esto nos ayuda a que las aportaciones de los integrantes sean más concretas. Buscar cantidad. Tenemos que tener en cuenta que entre más ideas generemos, mayor probabilidad de encontrar soluciones valiosas podemos obtener. Aceptar ideas inusuales. Las ideas extrañas pueden inspirar soluciones originales. En este apartado es muy importante porque a veces se consideran aportaciones ridículas, por así decirlo, pero probablemente sean aportaciones que nos generen esas soluciones importantes que estamos buscando. Construir sobre ideas ajenas, fomentar la combinación y mejorar la colectividad. ¿Qué quiere decir? Es decir que es importante tomar en cuenta a todos y cada uno de los integrantes y escucharlos a todos para probablemente tomar los aspectos más importantes de cada idea y resumirla a una sola y obtener quizás soluciones más verídicas. Participación equitativa. Todos los integrantes deben aportar en condiciones de igualdad. Tiempo limitado. Mantener sesiones breves para evitar la fatiga cognitiva. Siguiente. Hola, no se escucha. La siguiente, por favor. Ya la pasé, no sé si se logró pasar en la... Está ahorita en la página, ahora acaba de cambiar, tabla comparativa. En resumen. Bien, les voy a hablar sobre las variables que presenta esta técnica lluvia de ideas. Como primer variante tenemos la modalidad tradicional. En esta modalidad la ventaja principal es que estimula la interacción directa. ¿Qué quiere decir con esto? Que esta modalidad es la forma clásica de generar ideas en grupo, donde los participantes se reúnen físicamente o de manera sincrónica para discutir un tema. Esta
variante es importante porque podemos conocer la interacción cara a cara que facilita la comunicación no verbal, entender los gestos, tonos de voz y expresiones, lo que puede ayudarnos a entender mejor las ideas, promover el trabajo colaborativo y permitir que las conversaciones puedan fluir de forma natural, permitiendo que las ideas evolucionen a medida que los participantes comenten y retroalimenten las propuestas de otros. Además, podemos decir que se crea un ambiente de grupo que puede ser motivador y generar energía creativa. Pero una de las limitantes importantes de esta sección es que el posible bloqueo por dominancia. ¿Qué quiere decir con esto? Que una de las principales desventajas de esta metodología es que el riesgo que algunas personas dominen la conversación, especialmente si tienen personalidades fuertes o jerárquicas superiores, puede limitar que se genere un ambiente intimidante para los demás, para quienes no se sientan seguros de sus aportaciones, ¿verdad? Permitiendo no expresar sus ideas y como resultado algunas voces pueden quedar silenciadas. Es decir, muchas veces hay personas que tienen el concepto de que mejor no dar aportaciones o ideas por temor a represalias de un gerente o de un jefe, ¿verdad? Entonces, mejor deciden quedarse en silencio y probablemente tengan una idea que sea de mucha aportación. La segunda modalidad es la del brain rating. La ventaja principal de esta es que evita la inhibición social. En esta modalidad, cada participante escribe sus ideas en silencio por separado, sin necesidad de hablar en público. Esto reduce la presión social y el miedo a ser juzgado, lo cual es especialmente beneficioso para personas introvertidas, nuevas en grupos o con menor experiencia. Al no haber interrupciones ni críticas inmediatas, se fomenta una mayor libertad creativa y se pueden obtener ideas más auténticas y diversas. También nos permite que todos los participantes participen por igual, sin necesidad de competir por el turno de palabra. Pero una de las limitantes principales de esta modalidad es que es menos dinámica. Aunque es útil para reducir la inhibición, esta modalidad puede ser menos estimulante y participativa, ya que no hay una conversación activa ni intercambio verbal. La falta de interacción puede hacer que el proceso se vuelva monótono y en algunos casos las ideas no se desarrollan más allá de las fases iniciales, porque no hay un diálogo que complemente o expanda. Además puede sentirse como una tarea individual más que una actividad grupal, y eso puede ser perjudicial para el grupo. La tercera modalidad es la nominal. La ventaja principal de esta es que es eficiente y de forma individual. En esta técnica los participantes generan ideas por separado. Quiere decir esto que luego se comparten para su evaluación. Este método permite que cada persona piense de manera independiente, evitando que el efecto grupo a la conformidad es ideal cuando se busca eficiencia y variedad en las ideas, ya que evita las distracciones y conflictos. Las ideas suelen ser más originales porque no han sido influenciadas por la opinión de otros antes de su formulación. Pero la limitante principal de esta modalidad es que es poco sinérgica de forma grupal. Al trabajarse de manera aislada, podemos perder el beneficio de colaboración y el enriquecimiento mutuo. No hay una oportunidad para que las ideas evolucionen a través de una discusión, lo que puede limitar su profundidad o alcance. Como cuarto método tenemos el 6-3-5. La ventaja principal de este es que generan gran volumen de ideas. Este método estructurado por 6 personas, 3 ideas y 5 minutos por ronda, nos permite reducir 18 ideas en la primera ronda y muchas más a medida que se repiten los ciclos. A más medida que se repiten los ciclos, cada participante escribe ideas
las pasa al siguiente, quien las lee y las mejora o agrega nuevas. Este proceso crea una especie de tormenta creativa en cadena, donde las ideas construyen progresivamente. Puede ser muy útil cuando necesitamos mucha cantidad en poco tiempo y requerimos fomentar la colaboración silenciosa. Como limitante principal podemos tener la que genera fatiga. El ritmo rápido y la presión de tener que escribir ideas en intervalos cortos puede resultarnos mentalmente exigente. Si el proceso se alarga, los participantes pueden experimentar cansancio, lo que afecta la calidad y la originalidad de las ideas. Además, si no se maneja bien, puede volverse repetitivo o forzado. Como quinta modalidad tenemos de forma electrónica. La ventaja principal de esta es la inclusión global y el anonimato. Al utilizar herramientas digitales, esta modalidad permite que personas de diferentes ubicaciones geográficas participen en el proceso de ideación, lo cual es ideal para equipos remotos o internacionales. Además, muchas plataformas nos permiten el anonimato, lo que reduce el miedo a ser juzgados y estimula la participación abierta de los participantes. También se puede recopilar y organizar las ideas de forma automática, facilitando el análisis posterior. La limitante principal de esta modalidad es que requiere tecnología. Su principal desventaja es que depende del acceso y manejo de herramientas tecnológicas. Y por último tenemos la modalidad híbrida. La ventaja principal de la modalidad híbrida es que tiene reflexión individual y colaboración grupal. Es una mezcla de ambos. Esta modalidad combina diferentes técnicas, por ejemplo, una fase individual seguida por una discusión grupal. Esto permite que aprovechemos mejor ambos mundos. La reflexión profunda de cada persona y la riqueza del intercambio colectivo cuando compartimos las ideas. Es ideal para procesos complejos o decisiones importantes donde se requiere tanta creatividad como consenso. Pero la limitante mayor de esta modalidad es que necesita una mayor planificación. Al ser una combinación de métodos, requiere una buena organización y tiempos bien definidos. Es necesario que coordinemos diferentes etapas, herramientas y dinámicas para que el proceso funcione correctamente. Sin una correcta planificación, puede volverse confuso o desorganizado, incluso contraproducente. ¿Cuál es la modalidad más utilizada? A día de ahora se dice que la tradicional es la modalidad que más se utiliza por su simplicidad y accesibilidad, porque tiene una mejor cultura organizacional y educativa. Tiene un gran sentido de interacción humana y directa. Bien, siguiendo con el resumen sobre la lluvia de ideas, podemos mencionar aspectos importantes. Yo les voy a hablar sobre 4 importantes. El primero es la lluvia de ideas es una herramienta poderosa al utilizarse de forma correcta. Pero que a su vez requiere una de tiempo y herramientas para su correcta ejecución. Chicos,
si gustan por tema de tiempo, vayamos ya resumiendo ya al final, ¿verdad? O si no, mejor les hago dos preguntas. La primera pregunta puede ser en este caso, un ejemplo básico, lo más sencillo posible, Giovanni, que tú me puedas dar de cómo aplicar la técnica lluvia de ideas. Sencillo, algo que te ocurra ahorita. Un ejemplo. Que te venga a la mente, el que tú querrás. Puede ser a través de la modalidad tradicional en la que los grupos se reúnen, ¿verdad? Normalmente para una junta, reuniones dentro de la organización, por ejemplo, para planificar nuevos temas o nuevas oportunidades dentro de las empresas. Entonces se reúnen, puede ser que se reúna el gerente con los jefes, con coordinadores y ¿qué logramos obtener de esa reunión? ¿Qué logramos? Le pida a cada uno que proponga una idea que tenga y probablemente dentro de todas esas se logre como un consenso y, como decía en un apartado, ¿verdad? Tomar los aspectos más importantes de cada integrante y hacer una sola idea. Excelente. Sí, está bueno. Muy buena respuesta. Me llega. Ok, Ana, en este caso te hago una consulta a ti. ¿Consideras que aplicar una técnica para una plática que vamos a tener solamente para lograr obtener una idea es importante? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué perdemos tiempo? O sea, ¿por qué no simplemente, vaya, cuál es la idea tuya? Vaya, hagámosla. ¿Por qué ocupar esta técnica? Si mejor solo ocupamos la idea final que quiere el jefe. ¿Qué tiene esencia esta técnica? ¿Puedes responderme, Pues, Ana? Ajá. sí, yo La considero de participación que grupal sobre todo. Tranquilo, Giovanni. A Ana le vamos a preguntar ahorita. A Ana. Okay. sí, yo siento que es una forma como equitativa de involucrar, digamos, a todas las personas que están tal vez dentro del proyecto que nuestro jefe quiera ejecutar o llevar a cabo. Entonces, siento yo de que todas las ideas que aporte el equipo, porque como les comentaba anteriormente, cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Dos cabezas piensan mejor que una. Entonces, siento yo que es importante conocer la opinión de todos los que estén involucrados para poder llegar a un solo, como dice Giovanni, a un solo consenso, ¿verdad? Al final, pues el objetivo es darle solución al problema y ejecutarlo de la mejor manera. Excelente. Me llega. Ahí quedamos. Vaya, chicos, con eso cerramos con ustedes. Vamos a pasar con el grupo de Jocelyn. Me estaba pidiendo ahí que debe pasar ya. Hola, Jocelyn. Si están listos, comiencen. Hola, ingeniera. Buenas noches. Buenas noches. Ya, ahorita dejo de compartir, perdón. Dale, no hay problema. No sé si hay disculpen si se escucha bien. Sí se oye. Okay. Vamos a ver. Ya puedes iniciar a presentar. No hay problema. Y que llevan un texto o discurso, ¿verdad? Para reforzar una idea o darle autoridad al mensaje. Ok, básicamente, ¿para qué sirve? Sirve para dar respaldo y credibilidad, captar la atención, reflexionar, conectar emocionalmente o resumir ideas complejas. Ok, ¿cómo funciona esta técnica? Vamos a hacer la selección de las citas. Por ejemplo, debe estar relacionada con el tema que nosotros estamos trabajando o estamos dando en el discurso. Por ejemplo, si habla de perseverancias, vamos a citar, por ejemplo, a Edison, que él
en algún dado momento dijo, no fracasé, solo descubrí 999 maneras de cómo no hacer una bombilla. Entonces, ahora bien, como introducción, la cita no se coloca sola, sino que siempre debe presentarse con el autor o el contexto. Por ejemplo, la frase, y lo dijo Albert Einstein, por ejemplo. En explicación o enlace, después de la cita se conecta con la idea propia. Como por ejemplo, eso significa que la creatividad es la clave en la innovación y justamente es nuestro proyecto, justamente con lo que buscamos hablar. Y la aplicación en el texto o discurso, en lo que nosotros estamos hablando, entonces podemos mencionar, por ejemplo, la frase o el discurso tal que lo dijo tal persona. Ahora bien, ¿cómo es la explicación de la técnica? Entonces, vamos a elegir una cita adecuada. Por ejemplo, la frase debe estar relacionada con el tema que estamos tratando. Por ejemplo, si yo tengo un tema en trabajo en equipo, puedo usar la cita de Henry Ford, donde dice que reunirse es un comienzo, permanecer juntos es un progreso y trabajar juntos es un éxito. Por ejemplo, cuando yo estoy dando mi discurso, yo puedo decir, como dijo Henry Ford, reunirse es un comienzo, permanecer juntos es un progreso y trabajar juntos es un éxito. Y vamos a presentar la cita correctamente. O sea, vamos a mencionar el autor, que fue el creador de la frase, y se coloca la cita entre comillas. Por ejemplo, como les mencionaba anteriormente en el ejemplo, como dijo Henry Ford, entre comillas, la frase que nosotros vamos a distinguir. Y vamos a explicar el sentido de la cita, que no basta como escribir la frase, sino a veces tenemos que aclarar qué significa o por qué es importante o tal vez por qué lo pusimos en medio de lo que estábamos diciendo. Y la vamos a relacionar con nuestra idea o argumento. O sea, tiene que relacionarse la frase que hemos buscado con el tema que estamos tratando, ¿verdad? Por ejemplo, no vamos a estar hablando de trabajo en equipo y vamos a venir a decir una No se te escucha, Jocelyn. Se te cortó. Hola, hola. ¿No se escucha? ¿O soy yo? Hola, hola. No, no se escucha, Inge. No se escucha. Gracias, Ana. Dije yo, me quedé solito. Quizás el micrófono se le ha... ¿Hola? Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. ¿Se te escucha? Sí. Sí, ahorita. Vale, no sé si me escucharon lo último. Dale, lo último, ajá. ¿Qué pasó? No se escuchó el final. Perdón, se me cortó la presentación. Si gusta, dale lo que tú habías, lo último para Okay. finalizar tu parte y de ahí que va tu Sí. compañera. Ok, como les estaba mencionando, que vamos a relacionar la frase que hemos buscado con el tema que estamos tratando, ¿verdad? Por ejemplo, no vamos a estar hablando de trabajo en equipo y de la nada vamos a decir, como dijo el actor, tal y tal cosa que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, ¿verdad? Ok. Nuestra compañera le va a dar un ejemplo de aplicación de la técnica, solo que no sé por qué se me cortó la transmisión. No sé si mi compañera está lista. Sí. Ok, Delen. Ahorita no se ve nada, no hay nada de presentación. Ahorita sí hay. Ok. Ahí está. Mi compañera no sé si está lista. Buenas noches, compañeros, ingeniero. Yo les voy a continuar explicando sobre el tema. Yo les voy a dar un ejemplo de aplicación de la técnica. Y nos dice que tema de clase
la importancia de la innovación tecnológica. Ponemos un ejemplo aplicado. Como dijo Albert, la mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Como dijo la compañera, siempre por decirlo así, unas palabras o una frase siempre va a ir entre comillas. También nos dice que esta frase nos muestra que cada vez que aprendemos o descubrimos algo nuevo, nuestra manera de pensar cambia y se expande. En el contexto tecnológico significa que la innovación no solo nos da herramientas nuevas, sino que transforma la forma en que entendamos y resolvemos problemas. También nos dice que tenemos beneficios que otorga esta técnica. Tenemos 3, aporta credibilidad, que nos dice usar las palabras de una persona reconocida, científico, escritor, líder, filósofo, etc. Respalda tu argumento y lo hace más confiable. También tenemos el otro punto, capta la atención. Es una frase célebre al inicio o en medio del tema. Rompe la monotonía y despierta interés en la audiencia o lectores. También tenemos refuerza el mensaje, permite resumir o enfatizar una idea importante en pocas palabras. La siguiente lámina. Y voy a explicar esto otra vez porque ya es tarde. También tenemos una genera reflexión. Muchas citas invitan, a pensar, analizar y cuestionar lo que motiva la participación del público o los estudiantes. También tenemos el punto conecta emocionalmente. Algunas frases famosas transmiten valores, sentimientos o motivación, lo que hace que el tema impacte más. Tenemos enriquece la expresión, que hace que el discurso o texto sea más elegante, interesante o profesional. También tenemos facilita la comprensión, que nos dice que es una buena cita, puede simplificar y explicar de forma clara un concepto técnico o abstracto. Y como último punto tenemos la reflexión por parte del grupo, que nos dice la utilización de la técnica de citas famosa nos permite, como ya se expuso, una claridad de lo que queremos expresar o dar a entender de nuestros escritos, sean estos informes, trabajos de investigación, resúmenes, ensayos, entre otros. Es así que al utilizar frases célebres de reconocidos científicos, escritores o actores, o incluso de personas en anonimato, contribuye a que el lector también tenga no solo una mejor comprensión del escrito, sino también que sienta la necesidad de profundizar aún más sobre la temática o que se sienta más animado a continuar con el estudio de lo que se le está presentando. Y eso sería nuestra presentación, ingeniero. No sé qué pregunta nos tiene. Ok, así de forma Pantalla. se ve en modo normal de edición el PowerPoint, no en presentación. Okay. Hoy sí, chivo, démosle. Buenas noches, nosotros le vamos a hablar un poco de la copia creativa. Okay. Siguiente lámina, Fran. Ok, integrantes, mi persona, Xiomara Mate, y mi compañero que es Francisco Suriano. Okay. Y como objetivo general, tenemos que poder aplicar métodos sistemáticos. En este punto es nuestro tema, que es la copia creativa. Así poder crear procesos de una forma creativa e innovadora. Siguiente lámina, por favor. Vaya. ¿Qué es la copia creativa?
Es el texto que se utiliza en publicidad y marketing. De esa forma podemos captar la atención del público, como también despertar emociones y motivar una acción tomando como propósito comprar un producto, visitar página web y seguir alguna marca por medio de redes sociales. Siguiente lámina. ¿Por qué es importante la copia creativa? Una buena copia creativa nos ayuda a que las personas logren recordar alguna marca con facilidad, como también confiar en ella y consumirla. Dentro de ella tenemos las siguientes características. Fácil de entender, con esto podemos ocupar palabras sencillas, no vamos a buscar palabras técnicas porque a veces no le entendemos. Luego tenemos interesante y atractiva. Vamos a ocupar frases que para el público como primera impresión les parezca atractiva. Y vamos a ser breve y directa, ya que no vamos a ocupar frases de media página. Vamos a procurar usar palabras lo más sencillamente posible. Siguiente lámina. Dentro de ellas tenemos las siguientes técnicas. La primera es el storytelling, creo que algo así se pronuncia. Sí, storytelling, sí, así es. Okay. Esta técnica usamos la narrativa para poder lograr conectar con el público. Esta se aplica en la radio, por ejemplo. Ahí podemos escuchar algún anuncio publicitario y automáticamente como que nos teletransportamos, por ejemplo, en anuncio del café. Entonces nos imaginamos con la tacita del café y así. Luego tenemos el lenguaje emocional. Con esto podemos crear curiosidades, miedos, alegrías e inclusive alguna nostalgia. Esta técnica fue creada con el fin de que las personas se sientan identificadas con algún anuncio. Por ejemplo, con la cuestión de las almohadas. En el momento que vemos o escuchamos algún anuncio de alguna almohada que dice que vas a dormir bien y todo eso, entonces automáticamente como que transmitimos esa emoción. Luego tenemos la copia de respuesta directa. Esta es de buscar una acción inmediata. Por ejemplo, cuando nosotros jugamos, bueno, no sé si hemos visto los anuncios de Temu. Entonces ahí ahí nos aparece una ruleta donde nos dice que podemos tener ciertos intentos gratis, entonces nosotros caemos en ese anuncio. Entonces caemos, o sea, rápidamente, entonces por eso es una copia de respuesta directa, porque inmediatamente lo caemos en ese marketing. Okay. Luego tenemos la copia de redes sociales. En esta nos tenemos que adaptar según la plataforma que usaremos. Por ejemplo, Twitter. Ay, no, se me ha ido el nombre, como sustituyeron el nombre. Bueno, si nos damos cuenta, esta X. Okay, gracias, Inge. Bueno, esta plataforma, si nos damos cuenta, es como que más visual, ya que es solo puros anuncios, puras frases, prácticamente, que es lo que se usa. Y tenemos Instagram, que el Instagram es como que más emocional, porque ya vemos reels de algún anuncio que nos llama la atención, o algunas imágenes. Y luego tenemos la técnica AIDA, que es atención, interés, deseo y acción. Siguiente lámina. ¿Y cómo podemos crear una buena copia creativa? Conociendo bien a nuestro público. Tenemos que identificar con qué personas estaríamos tratando, ya que no estaríamos usando las mismas frases en el momento que tenemos público pequeño a cuando tenemos personas adultas. Luego tenemos que ser breve, pero impactante. Luego vamos a crear un texto
como les mencionaba, de media página, sino vamos a usar palabras sencillas y fácil de entender. Y usa un lenguaje claro. Esto se usa para captar automáticamente la atención del público. Y como último punto, revisa y mejora tu texto antes de publicarlo. Eso también tenemos que revisar detenidamente lo que estaríamos publicando, así poder captar la atención del público. Y mi compañero les dará un ejemplo. Hola, Frank, ¿no te escuchas? ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora sí. Ahora sí. Perdón, hola ingeniero, perdón. Creo que me falló el micrófono un segundito. Pero quizás solo para complementarle nada más con lo que he estado diciendo. Xiomara dice, la copia creativa es un instrumento que al final se basa en otras ideas. Tenemos, por ejemplo, una marca bien conocida y que ustedes no me dejarán mentir, que dice, ya les digo cómo dice exactamente, es tan famosa, la chispa de la vida. ¿A alguien se le hace conocido ese tipo de eslogan? No sé si alguien, No. si yo les digo Navidad, ¿en qué piensan? Ay, sí. ¿Qué es lo primero que uno se viene en Navidad? Se ve un señor que de rojo, una bebida que se les venga a la mente. Coca-Cola. Coca-Cola. Panes con pollo. Panes con va. pollo. Ahora, la idea creativa se basa en eso. Ya existe el eslogan de Coca-Cola, por ejemplo. Uno muy famoso que estuvo en su tiempo fue ese que le digo, la chispa de la vida. Ese fue uno de los comerciales que, un boom a nivel mundial, una coca y todo eso. Pero saben que existe otra que dice también la chispa de tu energía, que se ocupa para bebidas energéticas. Si no me equivoco, esa la tiene una bebida que es sabor a naranja. Unos que toman de ese lo van a saber identificar. Es Energy. Tiene un eslogan similar a lo de la coca. ¿A qué quiero llegar con esto? Tomamos ideas de otros lados y las mejoramos. Y uno podrían decirme, ¿cuál es el peor enemigo de esta técnica? Los derechos de autor. Sí y no. Porque al final estamos tomando una idea y la cambiamos. Por eso son copias creativas. Le agregamos un plus adicional. Y tenemos, póngale un anuncio un eslogan de teléfonos. Conéctate con el mundo. Un teléfono celular o algo bonito, un internet, pero lo queremos mejorar. Y decimos, para una tablet, acerca el mundo a tus manos. Estamos hablando de lo mismo, tomamos ideas de otro lado, pero al final es otra cosa. Tomamos ideas de otra cosa para dar nuestro punto de vista mejor. Por eso es que tiene que ser corto, tiene que ser con un lenguaje claro, revisar bien lo que estamos poniendo para evitar algún problema y algo que impacta a la gente. Tenemos otro en la gastronomía. Sabores que te hacen sonreír. Si no me equivoco, ese es de la Pizza Hut. Y puede haber otro diferente que sea la dulzura que te hace para algo ya. Se te cortó el audio, se cortó. Ahí está. Ahí sí, ¿verdad? Perdón, no sé si me escucharon. Se le repito, el de la pizza que sabemos es el sabor que te hace sonreír. Y otro que ya lo pueden utilizar para algo dulce. Dice, dulzuras que te hacen sonreír. Dice una frase famosa. Voy a utilizar el concepto de los compañeros anteriores. No es lo mismo, pero igual. Entonces, buscamos cosas diferentes que suenen igual. Para que al final, ¿qué es lo que queremos dar a entender? Nuestra idea, lo que queremos vender, lo que queremos dar. Muchas otras copias creativas que podemos tener aún pueden aplicarse en cualquier ámbito. En el estudio, el ingeniero nos va a dejar una tarea. Dice, quiero que me hagan la familia. Pero viene otro, viene otro ingeniero, va a hacer lo mejor mi familia, pero con forma de superhéroe. Ya cambiamos, es la misma idea,
pero cambiamos el concepto. Entonces, al final, eso es lo que buscamos. ¿Qué queremos dar a entender? La familia. ¿Qué queremos dar a entender con la bebida? Que las tomen y que al final eso te va a cambiar algo. ¿Qué te queremos dar con la comida? Que al final te va a hacer sonreír, sea salada, dulce, amarga, lo que sea, te va a hacer sonreír. Entonces, buscamos un concepto que sea para el público que andamos buscando. Sí, sea de pequeñitos aún, en las escuelas, kinder, podemos utilizar este tipo de cosas si buscamos a menor de edad. Si buscamos a señores, te pueden decir el pamper que te hace sentir como en tu cama, y otro, el pamper que te hace sentir como en el cielo. Entonces, buscamos cosas diferentes. Y si se fijan, lo que estamos dando a entender es que son cómodos. La idea principal es que son cómodos. Entonces, el concepto de esto es poder optimizar todo lo que tenemos, aún poder reciclar lo mismo que una empresa tenga para poder mejorar lo mismo. O sea, mejorar sin necesidad de estar metiendo tantas cosas nuevas. Simplemente tenemos una idea, mejoremos, copiemos esto y le agregamos un poquito y van a ver que al final ese tipo de conceptos ayuda mucho para el reciclaje y poder darle un refresh, así como si no me equivoco decía el ingeniero en una clase pasada, a la fachada que ya tenemos o a la idea que ya existe, pero lo voy a hacer yo diferente. Entonces, no sé si tienen dudas, preguntas o algún otro ejemplo que quieran que vean. O si me di a entender, si no me pueden preguntar. No hay ningún problema. Está bueno. Ahí está, ya se ve. Una coca. Bueno. Tengan muy buenas noches. Continuando con las técnicas, nosotros traemos la técnica de los 6 sombreros. Su servidor, Moisés Saúl González, y nuestro compañero Silvestre Cardona. Cardosa. Continuando con la presentación. Vamos a aclarar un poquito sobre el tema de los 6 sombreros, como los tenemos allí con diferente color, ¿verdad? El sombrero blanco nos representa hechos y datos, el sombrero rojo nos representa sentimientos e intuición, el sombrero negro los presenta peligros, dificultades y riesgos, el amarillo busca el lado positivo, el azul es el facilitador y el verde el creativo. Entrando un poquito más en contexto y una breve introducción, los da a conocer allí la imagen que el sombrero azul es el que los ordena a todos, el que representa a todos y les da sentido. Como una breve introducción, esta técnica fue presentada por Edward Bono, pudiendo dar a entender de que las ideas las podemos ver afuera de la caja, no solo adentro de la caja, y de diferentes perspectivas, teniendo diferentes perspectivas de una idea. La idea la podemos hacer más concreta, puede ser una idea con mayor sentido y basada en diferentes puntos de vista, como son los 6 puntos de vista de los 6 sombreros. Esta idea la podemos utilizar ya sea en nuestra área laboral, en nuestra área de estudio, porque es una idea bastante completa, la cual lo genera 6 puntos de vista para tener algo más estipulado. También nosotros los trazamos un par de objetivos. Como objetivo general tenemos analizar la técnica de los 6 sombreros para pensar como una herramienta que facilita el proceso de toma de decisiones y el desarrollo de un pensamiento crítico y creativo. Como un par de objetivos específicos tenemos describir la función y características de cada uno de los sombreros para pensar, identificar los beneficios que aporta esta metodología en el trabajo individual y grupal. Entrando ya en la técnica de los 6 sombreros más a profundidad, vamos a dar a conocer qué representa cada uno de los sombreros para irle dando forma más a la técnica.
El sombrero blanco nos representa la objetividad, lo cual se enfoca en los hechos, en cifras, evidencias verificables, sin emitir juicios de valor. Este sombrero blanco es un ejemplo bien claro cuando nosotros tenemos los datos, ya sea físicos o los datos digitales, de alguna idea que vamos a tener, pero sin emitir algún juicio, ¿verdad? Esta es la parte del sombrero blanco. El sombrero rojo lo que nos incluye son los sentimientos. Si nosotros vamos a tomar una decisión, ya sea en la empresa o en nuestro lugar, en nuestra institución, en la universidad, donde sea, tenemos que tomar en cuenta también los sentimientos. Si vamos a dañar a un cierto grupo con la decisión que tomemos, o si en el lugar de trabajo el ambiente del trabajo se va a tornar hostil a la hora de tomar alguna decisión, tenemos que tomar en cuenta, como lo es el sombrero rojo, tomando en cuenta los sentimientos, las intuiciones. Tenemos también el sombrero negro, lo cual el sombrero negro lo simboliza una crítica constructiva, los permite identificar los riesgos que podemos correr al tomar una decisión. Tenemos también el sombrero amarillo, el cual tiene como característica ser optimista, buscar un respaldo y beneficios y buscar oportunidades, ventajas e ideas de las situaciones. También tenemos como quinto el sombrero verde, el cual nos representa la creatividad para presentar nuestras ideas, la generación de nuevas ideas, soluciones innovadoras y propuestas alternativas, lo cual nos genera ya uniendo los otros 4 sombreros para poder generar una propuesta de una idea más creativa. Y como tenemos también el sombrero azul, el cual nos representa el control y la organización de todos los pensamientos, tanto de los otros 5 sombreros como el de este sombrero azul, y se encargan de dirigir todos los procesos y mantener el orden y guiar la discusión. Estos 6 sombreros, lo que los representa, darle forma a una idea que nosotros tenemos, tanto ya sea grupal o una idea individual que tenemos, viéndola de diferentes perspectivas. Y si es una idea grupal, tomando la decisión entre, digamos un ejemplo, 6 personas de un mismo grupo, agarrando un sombrero de cada color y estudiando la propuesta para darle más base a la idea que nosotros queremos presentar. Mi compañero les seguirá hablando sobre el tema. Buenas noches. Continuando con el tema, para que se entienda un poco mejor, vamos a hablar un ejemplo práctico sobre lo que son los 6 sombreros. Como ya les comentó mi compañero, tenemos un sombrero blanco, tenemos un sombrero rojo, un negro, un amarillo, un verde y un azul. El ejemplo que vamos a colocar, imaginemos que un grupo de estudiantes debe decidir si su institución debería implementar clases en línea como complemento a las presenciales. Este ejemplo lo vimos bien claro desde que inició la pandemia, que fue cuando las clases, la mayor parte de estudiantes, todos tuvimos que tener clases virtuales. Entonces, como ya vimos, el sombrero blanco es el que nos ayuda a tener datos, a tener estadísticas. En este caso, la estadística de acceso a Internet. ¿Cuántos estudiantes tienen dispositivos y los resultados de experiencias pasadas, ¿verdad? Ya que muchas veces se nos caía el Internet, se nos trababan los teléfonos, que íbamos en el bus, o etcétera. Luego tenemos el sombrero rojo, donde entran las emociones. Algunos sienten entusiasmo porque organizan mejor su tiempo, pero otros sienten preocupación por el aislamiento o la pérdida de interacción social. En lo particular, algunos quizás nos beneficia tener una clase virtual por nuestros trabajos, por desplazamiento que a veces tenemos hacia nuestros hogares, etcétera, y a otros nos gusta más hacer una clase presencial, ya que interpretamos de diferente manera el aprendizaje. Tenemos el sombrero negro, donde se analizan los riesgos, distracciones en casa, problemas de conectividad o falta de supervisión. A mí, poniéndoles un ejemplo, cuando
teníamos las clases virtuales, a veces me tocaba tenerlas en mi vehículo, ¿verdad? En mi trayecto hacia mi casa. Entonces, muchas veces en ese trayecto había interrupciones, ¿verdad? Interrupciones siempre de internet, o interrupciones de que a veces no se escuchaba muy bien la clase por temas de tráfico y etcétera, ¿verdad? Entonces, eran parte de los riesgos que existían al tener una clase virtual. Tenemos el sombrero amarillo, donde se destacan los aspectos positivos: ahorro de transporte, flexibilidad horaria y acceso a más recursos digitales, a herramientas digitales, ¿verdad? Ya que esto igual nos obligó a familiarizarnos con muchas herramientas digitales, llámese Teams, llámese Zoom, etc. Tenemos también el sombrero verde, donde aparece la creatividad. Por ejemplo, proponer un modelo híbrido con clases virtuales grabadas y actividades presenciales semanales. Y por último tenemos el sombrero azul, donde alguien organiza todas esas ideas y guía al grupo hacia una decisión equilibrada. En este caso, un plan piloto que combine la mejor de ambas modalidades. En este caso, tuvo que haber sido nuestros catedráticos o también las autoridades de las instituciones, ¿verdad? Ya que ellos eran los que planificaban de qué manera se iban a manejar estos programas, ¿verdad? Estos programas de virtual, semipresencial, o cómo se iban a manejar las plataformas, o la manera de poder entregar nuestras tareas. Entonces, de esta manera podemos ver un ejemplo práctico de los 6 sombreros, ¿verdad? Ya que nos ayuda a poder decidir, a tomar una decisión y poder analizar un problema. Beneficios que otorga. Primero, pues todos participan, porque cada uno aporta desde un tipo de pensamiento. Segundo, se evitan discusiones innecesarias. También fomentamos la creatividad, ayudamos a pensar de forma crítica y mejoramos mucho la toma de decisiones, ya que no solo una persona piensa, ¿verdad? Sino que pueden pensar 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Entonces, en base a estos colores que ya tenemos, podemos nosotros implementar esa toma de decisiones o poder analizar esos problemas que tenemos, ¿verdad? Siguiente. Tenemos una pequeña reflexión sobre la utilización de esta herramienta, donde en un mundo cada vez más complejo, donde las decisiones deben tomarse con rapidez, pero también con responsabilidad, la técnica de los 6 sombreros ofrece un modelo práctico para organizar el pensamiento. Su valor no se limita a las aulas o a las empresas, también podemos aplicarnos en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Es que muchas veces nos encontramos ante conflictos o problemas que no podemos solventar, ¿verdad? Pero desde esta perspectiva, desde esta herramienta basada en estos colores, podemos implementar, verificar los datos que tenemos, ver las emociones con las que nos encontramos, analizar nuestros riesgos, ver los aspectos positivos que le podemos encontrar a un problema, colocar la creatividad y al final, pues nosotros mismos vamos a hacer el sombrero azul, ya que nosotros vamos a organizar o guiar todas estas ideas para poder solventar este problema o para poder implementar una solución ante el conflicto que nos enfrentamos. Siguiente. Y en conclusión, la técnica de los 6 sombreros no solo es útil en la escuela o en el trabajo, también sirve en la vida diaria. Por ejemplo, para aprender un proyecto familiar o resolver un problema con amigos. Lo importante es que nos enseñen que no basta con ver un tema desde una perspectiva cuando combinamos datos, que es lo que les mencionaba, que tenemos nuestros datos, tenemos nuestras emociones, nuestros riesgos a los que nos vamos a afrontar, las oportunidades y las creatividades que podemos también desarrollar y las decisiones pues son más completas y más justas, ya que hemos implementado desde las emociones, desde los datos, hasta los riesgos y al final pues gobernar y poder guiar o tomar la decisión que mejor nos tiene que convenir en este caso, ¿verdad?
Por eso esta técnica se considera una herramienta muy valiosa para enfrentar los retos actuales de una forma organizada y colaborativa. Solamente. Esta ha sido nuestra ¿Preguntas? presentación. Muchas gracias. Esperamos preguntas. No, todo bien. Por mi parte no tengo dudas. No sé los demás si tienen alguna consulta, chicos. Ustedes nos comentan. Si no, seguimos con el último grupo. Si ya está listo, Oscar Ernesto y Carlos Mauricio. Posible versus imposible. Buenas noches, ingeniero. Hoy sí, démosle. Primeramente, Buenas noches. Buenas noches, no sé si me escuchan. Sí se escucha. Bueno, tengan todos muy buenas noches, ingeniero y compañeros. Nosotros nos ha tocado el tema de posible versus imposible. Mi nombre es Oscar Ernesto Castro Franco y el de mi compañero es Carlos Mauricio Rodríguez Rivera. Siguiente, por favor. Para empezar a hablar del tema principal, tenemos que saber qué significa cada cosa. Y como primer punto tenemos posible. Posible es todo aquello que puede ocurrir, existir o realizarse, aunque todavía no haya sucedido. Es factible dentro de ciertas condiciones o leyes. Y lo imposible es lo que no puede ocurrir ni existir bajo ninguna circunstancia dada, ya sea por contradicción lógica, por ir contra las leyes de la naturaleza o por las limitaciones absolutas, o sea, lo que todos conocemos como imposible. Creo que todos nos hemos topado con situaciones en las que llegamos a la conclusión de que son imposibles. Por ejemplo, no sé, de la muerte, revivir es algo imposible. Poniendo un ejemplo. Siguiente. Nosotros como objetivo general queremos llegar que todos lleguemos a analizar el concepto de qué es lo posible y lo imposible desde diferentes perspectivas. Aquí entran la filosófica, científica y cotidiana, con el fin de comprender sus límites, aplicaciones y relevancia en la vida humana. Siguiente. También tenemos como objetivos específicos identificar las diferencias conceptuales entre lo posible y lo imposible en los ámbitos lógicos, físicos y prácticos. También examinar ejemplos históricos y actuales de hechos considerados imposibles que con el tiempo se volvieron posibles. Como cuando antes se hablaba se tenía el concepto de que volar era imposible y con el paso del tiempo se vio que sí era posible. Y también como tercero tenemos reflexionar sobre cómo la percepción de lo posible e imposible influye en la motivación, la innovación y la toma de decisiones en la vida cotidiana. Siguiente. La explicación de la técnica es que lo posible versus lo imposible consiste en analizar un tema, viendo primero lo que sí se puede hacer y después lo que parece imposible. La idea es no quedarnos solo con lo obvio, sino atrevernos a cuestionar, buscar formas creativas de convertir lo imposible en algo posible. Como les di el ejemplo del volar, ¿verdad? O sea, físicamente para el ser humano y biológicamente no podemos volar, pero logramos la manera de buscar que lo imposible se hiciera posible, creando dispositivos que nos permitieran cumplir esa función, y así fue como nació el avión y se rompió esa barrera de lo imposible. Bueno, hasta aquí ya mi participación, lo dejo con mi compañero Mauricio. Buenas noches, compañeros, ingeniero. Voy a seguir yo con lo que diga el ejemplo aplicado, ¿verdad? Como estábamos hablando ahí con mi compañero, tuvimos como una incógnita, ¿verdad? De nuestro grupo, que digamos, básicamente somos dos y teníamos
si se puede tenerlo, digamos, puede tener la universidad o usar sin papel, o sea, no usar el papel. En lo posible podemos llegar a un punto que en la entrega de trabajos en línea, usar las plataformas digitales y consultar libros electrónicos, digitalizar los documentos. Básicamente, digamos, como lo que está haciendo la universidad hoy con la factura, ¿verdad? Que ya no se da así en papel, sino que se da básicamente al correo electrónico, le llegan ahí la notificación y le llega su factura así digital. Y el imposible, ¿verdad? Es eliminar totalmente las impresoras y que todos los estudiantes tengan como internet, ¿verdad? O dispositivos que nunca impidan los papeles en trámites legales, ¿verdad? Digamos, la conclusión que fue que no se puede eliminar el papel, digamos, del 100%, ¿verdad? Para reducir así bastante lo que son así los trabajos así en línea, sino que siempre tiene que, digamos, conllevar al usar el papel, ¿verdad? Ese fue el ejemplo que tomamos y también, digamos, los beneficios de la técnica nos ayuda a ver un tema desde varios ángulos, desde puntos de vista, digamos, que no podríamos llevar así sin ver, ¿verdad? Hace que pensemos más allá de lo normal, porque posiblemente podemos ver una situación, digamos, viable, ¿verdad? Pero nos ponemos a ver cuál es la viabilidad y qué es lo que hace imposible eso que pensamos. Y, digamos, también nos motiva a encontrar soluciones nuevas. Básicamente, digamos, en lo imposible, tratamos de ver cómo solventamos la necesidad y nos enseña también a descartar ideas que solo porque aparecen difíciles. Digamos, así como la reflexión que tenemos así como grupo, como somos solo dos personas, sentimos que la técnica fue práctica, porque cada uno pudo dar su punto de vista, él desde, digamos, desde la parte posible y yo como la parte imposible. Al principio, uno de nosotros decía, esto es posible, ¿verdad? Pero al platicarnos fueron saliendo ideas de que sí son posibles y nos dimos cuenta que a pesar de lo imposible, no es un freno, sino que más bien es una forma de encontrar como nuevas oportunidades. Digamos, en conclusión, para así de nuestro grupo, digamos, el análisis de lo posible y lo imposible muestra que no son categorías fijas, sino que depende del contexto, de lo lógico y científico, y de lo humano, que los límites en cada caso. Y también la historia que demuestra de que muchos hechos antes considerados imposibles, como volar, o comunicarse a distancia o trasplantar órganos hoy son posibles gracias al avance del conocimiento y la tecnología. Básicamente, digamos, antes, digamos, en el tiempo de antes, no podríamos, digamos, ver como un trasplante que se hacía, ¿verdad? Eso lo veía la gente imposible, porque, digamos, como, digamos, así tenían el pensamiento, ¿cómo va a ser eso posible? Pero ahora con la tecnología que se ha venido, se ha podido hacer posible. Básicamente esto es lo que traíamos, lo que nos enseñó la técnica de lo posible e imposible. Y esto sería todo por nuestro grupo. No sé si hay preguntas. Hola, yo tengo una pregunta, así Sí, sí. rapidito, en pocas palabras. ¿De qué consta esta metodología? ¿Para qué me sirve, vaya? Ahorita le digo ¿de qué consta? Me dijo. Ajá, de la forma más sencilla, explícamelo, lo más básico posible. Digamos, es como ver así, digamos, tenemos, por ejemplo, una idea y ver, digamos, como la viabilidad de esa idea y también ver, digamos, como la parte negativa, por así decirlo, que se divide en dos. Ok. Eso estaba, digamos, como viéndolo con el compañero, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, eso que dijo de eso que le propuse, digamos, como antes veíamos las cosas así imposibles y digamos, hoy con el tiempo pudimos ver lo que se hizo así posible. Ok, por eso pusiste el ejemplo del papel, ¿verdad? El Claro, papel, ajá. sí, claro, como le digo, por ejemplo, antes, ¿cómo podríamos, digamos, decir que se podía digitalizar todo eso? O que antes podríamos hacer así la clase así vía digital, ¿verdad? Virtual. Si no habían los recursos. Eso se veía Excelente. imposible. Yo con dado la tecnología, se puede hacer posible. Va, excelente. Yo por mí no tengo duda. No sé si alguno de los compañeros tiene duda de lo que acaban de explicar los compañeros. Si no,